El webinar del día de hoy se llama riesgo cardiovascular. Bueno, hablaremos de los riesgos cardiovasculares, es de buen corazón. ¿Y de qué se va a hablar? Es de importancia del estilo de la vida en el riesgo cardiovascular. Los invitamos a que participen con nosotros en Twitter, en Unitec MX, con el hashtag #SaludUnitec. ¿Y por qué te interesa este webinar? Te interesa si quieres conocer qué es el riesgo cardiovascular y qué vas a aprender, cómo afecta el estilo de vida y los hábitos alimenticios al aparato cardiovascular, corazón y vasos sanguíneos. Y para exponer el tema del día de hoy, ya se encuentra con nosotros el doctor Rafael Rangel Reyes. Él es docente de Ciencias de la Salud en las licenciaturas de Enfermería, Nutrición y Fisioterapia. Tiene experiencia como médico cirujano partero, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y docente en la Unitec, impartiendo las materias de morfología, fisiología, fisiopatología y farmacología. A él lo pueden contactar a través de su correo electrónico que es rafrangelr@gmail.com, mail que pueden ver en este momento en su pantalla. Pues demos la bienvenida y muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Adelante, profesor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos a esta pequeña presentación del riesgo cardiovascular. Y para comenzar, pues primero tenemos que definir lo que es el riesgo cardiovascular. Bien, para definir lo que es el riesgo cardiovascular, se define como la probabilidad que va a tener una persona para presentar cualquier tipo de enfermedad en el corazón o en cualquier tipo de los vasos sanguíneos. Es importante recordar que los vasos sanguíneos tenemos dos tipos, que son arterias y venas, y el riesgo cardiovascular también es el riesgo de tener enfermedades en las arterias, en las venas o incluso en el corazón. Esta probabilidad va a ser un número estadístico en el cual va a ir desde el 0 hasta el 100% de probabilidades de presentar alguna enfermedad de este tipo. Es muy importante que distingamos la diferencia entre probabilidad y posibilidad. Posibilidad, a cualquiera de nosotros nos puede dar una enfermedad. Esto es posibilidades sí o no. Y probabilidades qué tan fácil es que nos dé esta enfermedad. Entre más alto sea el número, más fácil es que nos dé un riesgo de este tipo. Bueno, ¿cuáles van a ser aquellos factores que van a aumentar el riesgo cardiovascular? Va a haber distintos factores que van a estar aumentando la posibilidad de tener enfermedades del corazón. En esta actualidad, lo más importante que nosotros vamos a tener va a ser problemas con la presión arterial, la elevación abrupta y sostenida de la presión arterial, así como la presencia de colesterol elevado, la presencia de enfermedades metabólicas como es la diabetes mellitus, enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, también otro tipo de situaciones que igual no están bajo nuestro control, como es por ejemplo la edad. Entre mayor edad tengamos, es más fácil que nos dé algún tipo de enfermedad cardiovascular, la herencia y también el estrés. Bueno, hay muchas enfermedades que se pueden producir por estas situaciones. Muchas de estas enfermedades van a ir desde lo más simple, como podría ser, por ejemplo, alguna alteración en nuestra calidad de vida o en nuestra capacidad para realizar alguna actividad, como por ejemplo podría ser el cansarnos demasiado de subir alguna escalera, el no poder realizar alguna actividad física vigorosa, no poder ponernos a jugar fútbol, hasta alguna enfermedad propiamente dicha, que podrían ser aterosclerosis, síndrome isquémico coronario agudo, que normalmente se conoce como infarto o ataque cardíaco, la hipertensión arterial, la enfermedad cardíaca y el accidente cerebrovascular, que comúnmente se conoce como derrame cerebral o infarto cerebral. Algo que sí es importante entender en esta situación es que la hipertensión arterial no solamente nos aumenta el riesgo de presentar otras enfermedades, sino que por sí misma es una enfermedad. Esto significa, por ejemplo, que tener y mantener la presión arterial alta nos va a provocar riesgo de presentar problemas cerebrales, problemas en el corazón, problemas en los vasos sanguíneos y también nos va a hacer una enfermedad por sí misma. Después de cierto periodo de tiempo nos va a empezar a dañar riñones, nos va a empezar a dañar cerebro, nos va a empezar a dañar retina y vamos a empezar a tener otro tipo de situaciones que nos pueden estar provocando enfermedades difíciles. Bien, la importancia de ver el riesgo cardiovascular en este momento es que es demasiado frecuente.
Es brutalmente frecuente en México y a nivel mundial. El problema de tipo isquémico, el problema isquémico coronario, es una de las primeras causas de muerte en México. El problema del corazón es de las primeras causas de muerte. Y entonces esto nos va a llevar a tener la necesidad de conocer cómo prevenir esta enfermedad y poder tratarla. La hipertensión arterial es un problema nacional, a nivel nacional. Va a afectar a 1 de cada 3 personas en México. Eso significa que es muy, muy probable que tú, sin saberlo, estés presentando algún problema de presión arterial. Antes pensábamos que la presión era una enfermedad de personas viejas, de unas personas adultas mayores. Ahorita ya sabemos que la hipertensión arterial empieza desde jóvenes, desde personas muy jóvenes, personas de 15, 20, 30 años están presentando hipertensión. Y esto está elevando la posibilidad de tener problemas en el corazón, en el cerebro o en algún otro tipo de órganos vitales. Otro de los factores importantes que nos van a aumentar el riesgo cardiovascular es la diabetes mellitus. Es muy importante porque esta ya es la segunda causa de muerte en México. Esto significa que ya a cada minuto cada vez mueren más personas por este problema de la diabetes o por cualquier tipo de complicaciones que da la diabetes mellitus. Y la obesidad, bueno, lamentablemente ahorita somos el tercer país a nivel mundial que tenemos el mayor índice de obesidad que tenemos a nivel mundial, solamente excedido por muy pocos países. Estados Unidos, que estamos luchando cabeza a cabeza por ser el país más obeso. Estamos hablando que cerca de 18 millones de personas van a tener sobrepeso o obesidad, y esto nos está llevando mucho riesgo a presentar problemas en el corazón, problemas en los vasos sanguíneos, y es una de las principales causas de enfermedad. Bien. Estas son las enfermedades, estas son las situaciones que van a estar afectando nuestro corazón. Pero ¿cómo se va a ver afectado? En primera instancia, cuando nosotros tenemos la presión alta o tenemos sobrepeso o obesidad, nuestro cuerpo va a requerir mayor cantidad de energía. Esto significa que vamos a tener un aumento de todos los requerimientos básicos de nuestro organismo. Cuando un corazón está sano, cuando tenemos un peso adecuado, nuestro cuerpo no tiene mayor problema para llevar los nutrientes y el oxígeno a donde tiene que llegar. Sin embargo, si nosotros aumentamos de peso o tenemos la presión muy alta, es como cuando el circuito interior está demasiado lleno de tránsito. Esto significa que vamos a tener un aumento en los requerimientos y vamos a tener una mayor dificultad para poder llevar esos requerimientos al órgano determinado. Por ejemplo, el corazón. El corazón requiere mucho oxígeno. Si nosotros somos demasiado obesos, tenemos demasiado sobrepeso, vamos a tener una gran dificultad para que ese oxígeno llegue directamente al corazón. Y por lo tanto, vamos a tener mucho problema para alimentar al corazón y que realice la actividad que requiere. Esto, a su vez, va a provocar que el oxígeno disminuya en la totalidad de los tejidos. Esto significa que no solamente vamos a tener disminución en el corazón al verse excedido va a tener la necesidad de disminuir la oxigenación en todos los tejidos. Es por eso que muchas personas que tienen problemas en el corazón empiezan a sentir adormecidos los dedos, empiezan a sentir cansancio en las piernas, cansancio en los brazos, o empiezan a sentirse fatigados con relativa facilidad, porque el oxígeno no está llegando a donde tiene que llegar. Esto, a su vez, va a disminuir los nutrientes en el tejido. Y entonces ya no solamente el tejido va a carecer de oxígeno, también va a empezar a padecer hambre. Y entonces ese tejido ya no va a empezar, o ya no va a poder realizar su función normal. Ya no va a poder llevar a cabo todas sus funciones. El hígado ya no va a funcionar, nuestros riñones ya no van a filtrar, nuestro estómago ya no va a poder hacer la digestión, el intestino ya no va a poder absorber los nutrientes, porque le va a faltar oxígeno y a la vez también le va a faltar todo el nutriente para llevar a cabo su función. También puede existir alteraciones anatómicas. Por ejemplo, esta imagen que coloqué aquí, la alteración anatómica que está llevando a cabo es que el exceso de colesterol en la sangre, el exceso de colesterol en los vasos, produce la formación de pequeñas barreras dentro de los vasos sanguíneos, y estas son alteraciones anatómicas. Entendamos que el vaso sanguíneo es como un tubo, y como tal tiene que funcionar. Si el tubo está limpio y permite la entrada y la salida de sangre, todo está como debe estar. Sin embargo, si ese tubo se empieza a inflamar o empieza a tener presencia de algún tipo de alteración que cierre el calibre del vaso,
pues vamos a tener disminución de la oxigenación y disminución de los nutrientes. Por lo tanto, cualquier órgano, incluido el corazón, va a tener problemas. Y por si esto no fuera poco, si no fuera poco el que cerráramos el vaso, el que tuviéramos problemas de oxígeno, el que tuviéramos problemas de nutrientes, también sabemos que existen alteraciones que son normales en el organismo, como es, por ejemplo, el envejecimiento de los vasos sanguíneos. Siempre que trato de entender este proceso del envejecimiento, siempre lo imagino como una manguera. Cuando la manguera está nueva, cuando la manguera está recién comprada, la manguera es muy flexible y la podemos llevar y traer a cualquier sitio. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, la manguera se va endureciendo, se le va juntando ciertos procesos, como pudiera ser tal vez el sarro, tal vez un poquito la disminución de la elasticidad normal de esa manguera. Es lo mismo que le pasa a los vasos sanguíneos. Las placas que se van formando por el colesterol las van endureciendo. De igual manera, la pérdida de ciertas sustancias como es el colágeno o el exceso de colágeno también empieza a tener problemas en los cuales los vasos se van haciendo cada vez más duros. Y llega a ocurrir que los vasos se cierran y se mantienen cerrados. Y esto provoca, a su vez, que la presión suba. Y si sube la presión, vamos a tener disminución del oxígeno, disminución de los nutrientes, un aumento de los requerimientos, porque va a ser una presión que el cuerpo no está acostumbrado a manejar, y podemos llegar a tener problemas en el corazón. Bien. El problema más común, el problema que todo el mundo conocemos, el problema que siempre tenemos alguna persona conocida que ha sufrido, es el infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio es la disminución abrupta del flujo sanguíneo del tejido cardíaco. Esto significa que de buenas a primeras ocurre alguna situación que cierra el vaso sanguíneo. Esto puede ser por diferentes motivos. Puede ser, por ejemplo, por las plaquitas que les había comentado de colesterol que llegan a los vasos sanguíneos y cierran el flujo sanguíneo. Como se cierra el flujo sanguíneo, no va a haber oxígeno, no va a haber nutrientes. Entonces ese tejido se empieza a morir. Es como si nosotros colocáramos una liga alrededor de nuestro dedo y apretáramos esa liga el tiempo suficiente. Primero empezaríamos a sentir dolor y nuestro dedo empezaría a cambiar de coloración. Primero sería morado, después empezaría a ponerse azul, para posteriormente ponerse negro. Esto es porque el tejido empieza a morir. Es exactamente lo mismo que le pasa al corazón. Como empieza a morir el tejido, pues entonces el corazón, que es una bomba que lleva sangre, que va a estar moviendo sangre siempre en un sentido, pues va a empezar a disminuir la capacidad para bombear la sangre. Y si el corazón no bombea sangre, pues entonces no va a haber flujo sanguíneo. Si no hay flujo sanguíneo, no va a haber oxígeno, no va a haber nutrientes para ningún órgano. No va a haber oxígeno para los pulmones, no va a haber oxígeno para el riñón, no va a haber oxígeno para el cerebro, que es lo más importante, y por lo tanto vamos a empezar a presentar daño orgánico permanente, que puede ser en cualquier órgano, pero el más importante va a ser nuestro cerebro. Bien. Obviamente, como el infarto es el más importante, es el más común, es el más mortal que tenemos, pues vamos a tratar de explicarlo un poquito mejor. Lo primero que se va a presentar en el infarto agudo del miocardio va a ser lo que conocemos como angina de pecho. Vamos a presentar diaforesis, que es una sudoración excesiva que se va a presentar debido al dolor que está presentando el infarto agudo del miocardio, y vamos a acelerar el corazón. Esto es un mecanismo de defensa que tiene el corazón. Cuando el corazón ya no puede llevar a cabo sus funciones normales, trata de amortiguar esa disminución de la función acelerando el trabajo. Básicamente es como si en lugar de tener 20 albañiles, tuviéramos solo 13 albañiles y los pusiéramos a trabajar todo el día para poder cumplir el trabajo a tiempo. Entonces el corazón acelera para tratar de disminuir pues, la ausencia de sangre en el cuerpo. Bien, ¿qué es la angina de pecho? La angina de pecho va a ser un dolor opresivo y punzante que va a estar en el pecho, en forma de garra, que va a ser muy, muy intenso y que va a estar asociada a esta disminución brusca del flujo sanguíneo, de la oxigenación del corazón, de la llegada de nutrientes al corazón, de la eliminación de desechos, porque eso también es muy importante con respecto al flujo sanguíneo, también elimina los desechos.
Este dolor va a tener como característica que va a ser irradiado a cuello y brazo izquierdo y va a estar acompañado de una sensación de muerte inminente. Esto es muy importante porque absolutamente a todos, no importa la edad, nos ha dolido el pecho. Y es muy importante tratar de distinguir cuál es el dolor de la angina de pecho, el dolor de un problema del corazón, del dolor general. Algo muy importante para distinguir este tipo de dolores es, si yo tengo riesgo cardiovascular, si yo tengo sobrepeso, si tengo obesidad, si tengo problemas de hipertensión, si tengo el colesterol alto, si ya me dio un infarto previo, yo puedo pensar inmediatamente en que puede ser algún problema del corazón. Si ya estoy en una edad muy avanzada, igual puedo pensar que es un problema del corazón. Si soy una persona activa, que no tengo problemas de peso, que no tengo el colesterol alto, que no tengo ni problemas de diabetes, que no tengo problemas de hipertensión, y me empieza a doler el pecho, pues probablemente pueda ser alguna otra situación que no es del corazón. Sin embargo, es importante conocer cuáles son las características del dolor de angina de pecho para poder distinguir cuándo es problema del corazón y cuándo no lo es. Algo muy importante que siempre he tratado de reiterar es que si tienes un dolor en el pecho que es demasiado intenso, no importa cuál sea su origen, pues lo mejor es estudiar. Hay muchas personas que no tienen sobrepeso, que no tienen obesidad y que tienen el colesterol alto. Esto es debido a enfermedades genéticas, enfermedades que pasan de padres a hijos, que son personas muy delgadas y que aún así tienen el problema del colesterol. Bien. Esto básicamente se resume. El dolor de angina de pecho, el dolor por un problema del corazón, va a presentar un dolor intenso y opresivo, muy intenso. Va a ser un dolor en forma de garra. Esto significa que vamos a tener opresión en diferentes raíces o en diferentes regiones del cuerpo. Va a ir hacia el brazo y también va a ir hacia nuestro cuello y también va a presentar lo que se llama sensación de muerte inminente. Esto significa que el paciente realmente se siente preocupado porque pueda llegar a fallecer. Es un dolor tan intenso que dice, es que estoy a punto de morir, no puedo respirar, me duele demasiado, me está oprimiendo y por lo tanto me cuesta mucho trabajo respirar y voy a morir. Esto es a lo que se refieren las personas con la sensación de muerte inminente. Bien. Este es nuestro principal problema de salud en cuanto al riesgo cardiovascular, el infarto agudo del miocardio, porque todas las enfermedades que ya hemos mencionado, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, problemas de colesterol alto, se pueden decantar hacia un problema en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero que nada, tenemos que evitar el riesgo cardiovascular. ¿Y cómo podemos evitar el riesgo cardiovascular? De maneras muy sencillas. Primero, tenemos que evitar todos aquellos factores que van a elevar el riesgo cardiovascular. Y tenemos que hacer cambios en el estilo de vida para evitar estos factores. Si nosotros ya vimos que hay muchas situaciones que nos dan riesgo cardiovascular, pues lo que tengo que hacer es evitar. Tengo que quitar estos factores de riesgo. Algo muy interesante es que no todos tenemos adecuadamente el concepto de estilo de vida. De hecho, el estilo de vida es bastante difícil de entender porque muchas personas pensamos que el estilo de vida es todo aquello que hacemos día a día y cómo lo realizamos. Bueno, la realidad es que el estilo de vida no solamente es lo que realizamos nosotros, va a ser todo lo que nos rodea, va a ser toda nuestra sociedad en conjunto que nos va a imponer ciertas tradiciones, ciertos hábitos, ciertas conductas que van a ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, si nosotros no viviéramos en la Ciudad de México o si no vivimos en la Ciudad de México y vivimos en una zona rural, cuando nosotros queremos comprar unas tortillas, pues en lugar de caminar 2 calles, tenemos que caminar 1 kilómetro. Este kilómetro es un hábito que tenemos que hacer día a día para consumir las tortillas. Esto ya es parte del estilo de vida. Pero aquí en la Ciudad de México, como tenemos tortillerías cada 2 o 4 calles, pues entonces no nos desplazamos tanto y eso genera un cambio negativo al estilo de vida. Otro ejemplo que les puedo colocar es una cadena comercial. Cuando nosotros tenemos demasiadas tiendas cerca de nosotros, muchos abarrotes cerca de nosotros y se nos antoja un refresco, pues tenemos un acceso muy fácil a ese refresco.
Sin embargo, si viviéramos en otra región del país en la cual no hubiera tantas tiendas de abarrotes, pues no tendríamos el acceso al refresco y por lo tanto no estaríamos consumiendo tanta azúcar, por lo tanto no habría tanto riesgo de subir de peso, por lo tanto no habría tanto riesgo de tener diabetes y por lo tanto no tendríamos problemas de riesgo cardiovascular. Esto implica que el estilo de vida incluye la alimentación y la actividad física. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ahora lo que es el proceso de la relación entre el estilo de vida y el riesgo del corazón. Si ya sabemos que el estilo de vida va a ser cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades, por ejemplo, nuestras necesidades de alimentación o nuestras necesidades de recreación, pues el estilo de vida va a ser una causa directa de cualquier enfermedad de tipo obesidad o cualquier tipo de enfermedad causada por un mal estilo de vida. El mejor ejemplo que les puedo colocar es el sedentarismo. Vamos a poner una situación hipotética en la cual tienes apetito, son las 3 de la tarde, sales a la calle a comprar cualquier tipo de alimento y lo único que encuentras es una torta o es comida rápida, es una hamburguesa. Esta situación te llevó a tener una mala alimentación y a la vez a no desplazarte demasiado para poder conseguir el alimento. Entonces te estás llevando a cuestas sedentarismo y estás llevando a cuestas una mala alimentación, lo cual como resultado directo vamos a tener obesidad. Algo muy importante que tenemos que revisar es que los seres humanos somos individuos. Esto significa que variamos unos muchísimo con respecto a los otros. Va a haber personas que no hacen ningún tipo de actividad física, va a haber personas que se alimentan muy mal y no van a subir de peso. Sin embargo, sí van a tener otro tipo de riesgos, van a tener colesterol alto, van a tener problemas tal vez en los vasos sanguíneos, van a tener hipertensión arterial a la larga y esto a su vez pues, nos va a llevar a un riesgo cardiovascular. Es muy importante porque la llave para un adecuado estilo de vida pues, es una adecuada alimentación y adecuada actividad física. Bien, vamos a definir el término sedentarismo. Anteriormente, históricamente, el sedentarismo era la capacidad de un grupo para mantenerse en una misma región y suplir todas sus necesidades. Básicamente, a estas alturas de la historia, a estas alturas de la civilización es lo mismo. Nosotros estamos tan acostumbrados a no movernos y aún así cumplir todas nuestras necesidades que nos vamos a mantener sin movimiento. Entonces, el sedentarismo en la actualidad, o más bien médicamente hablando, va a ser la falta de ejercicio físico regular. Esto significa realizar menos de 30 minutos diarios de ejercicio, menos de 3 días a la semana. Esto es muy importante porque si nosotros realizáramos esta actividad de manera constante, disminuiríamos mucho nuestro riesgo de muchísimas enfermedades, entre ellas las enfermedades cardiovasculares. Me parece muy interesante la imagen que coloqué aquí abajo, puesto, este es nuestro proceso evolutivo normal. Parece que a partir de cierto punto estamos tendiendo a la obesidad. Incluso hay ciertas películas de Disney que nos refieren a este tipo de procesos. O sea, ya cuando cumplimos todas nuestras necesidades, ya no tenemos que caminar, ya no tenemos que preocuparnos por cazar nuestro alimento, ya no tenemos que preocuparnos por ir a obtener nuestro alimento y por lo tanto, pues todo es comer y descansar. Comer y descansar y por lo tanto estamos tendiendo a tener mucho peso de más y a la obesidad. Si a esto de no hacer ejercicio sumamos el proceso de una mala alimentación, pues entonces vamos a tener problemas muy graves. La mala alimentación la vamos a definir como un balance inadecuado entre el consumo de todo lo que comemos, todos los nutrientes y lo que requerimos en el organismo. Esto es como un auto. Imaginemos que necesitamos 10 litros de gasolina para recorrer 10 kilómetros. Bien, si un día yo meto 10 litros de gasolina, pero no recorrí los 10 kilómetros, pues voy a tener un exceso de gasolina. En el carro no hay mayor problema, significa que el tanque va a estar más lleno, pero en el ser humano sí hay problema, porque cuando nosotros comemos de más, cuando dejamos esa gasolina arriba de lo normal, vamos a tener un problema porque nuestro cuerpo lo va a ahorrar, lo va a llenar, lo va a juntar para una posible situación futura en la cual no tengamos alimento. Y entonces formamos grasa, formamos lípido. Algo muy importante es que el lípido no es malo.
Hay muchas personas que piensan, no, es que las grasas son muy malas y tenemos que evitarlas. La realidad es que no es así. Los lípidos son muy buenos porque son una manera en la cual nuestro cuerpo guarda energía para cuando nos hace falta. Si ustedes pasan todo un día sin comer, al final de ese día tengan por seguro que su grasa es lo que los mantiene andando. Pero cuando la grasa está en exceso, es cuando empezamos a tener demasiados problemas. ¿Por qué se da este problema alimenticio? Pues porque comemos demasiado, porque tenemos un consumo calórico demasiado alto. Las calorías van a ser, va a ser una unidad de medida que me permite medir la cantidad de energía que yo requiero para elevar la temperatura de 1 litro de agua a 1 grado centígrado. Es demasiado. O sea, es una cantidad de energía muy alta, pero nosotros la utilizamos. O sea, como nosotros somos tanta agua, nosotros tenemos tantos componentes, requerimos esa cantidad energética para llevar a cabo todas las funciones, para respirar, para pensar, para movernos, para hacer digestión, para cualquier situación que nosotros queramos, necesitamos esta energía, esta cantidad tan alta de energía. Pero si nosotros consumimos de más, nuestro cuerpo la guarda y lo forma de grasa. Si a esto le sumamos comer grasa, un consumo excesivo de lípido, pues entonces vamos a terminar con demasiada grasa en el cuerpo. Y la grasa va a terminar yéndose hacia algún lugar específico. Y esto genera acúmulos de grasa demasiado altos que producen obesidad. La obesidad la podemos definir como un acúmulo anormal o excesivo de grasa que ya es perjudicial a la salud. Les vuelvo a repetir, la grasa es importante para vivir, la grasa nos da energía. Sin embargo, si excedemos los niveles normales de grasa, pues entonces vamos a tener problemas. Cuando ya empieza a ser un riesgo para nuestra salud o ya empieza a perjudicar nuestra salud, pues entonces ya podemos hablar de problemas de sobrepeso y de obesidad. ¿Cómo podemos distinguir este proceso? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si tenemos o no tenemos obesidad? Muy fácil. Nosotros tenemos un índice, una escala que ya está predeterminada que nos va a decir si estamos bien o estamos mal. Este índice se llama índice de masa corporal y es una relación entre el peso que yo tengo y la altura de mi cuerpo. Este índice de masa corporal lo podemos calcular para cualquier persona. Lo podemos calcular para niños, para adolescentes, para adultos, pero normalmente lo utilizamos con adolescentes y adultos. Y se calcula con una fórmula que aquí está en la pantalla, que es el peso en kilogramos entre la altura en metros multiplicada por sí misma. Esto significa, por ejemplo, la altura, voy a poner mi ejemplo, yo actualmente peso 97 kilos y tengo una altura de 1,86. Eso significa que mi índice de masa corporal actual está cerca de 28. 28 significa que yo en este momento tengo sobrepeso. Esto me implica una gran cantidad de riesgo cardiovascular. De hecho, yo ya estoy tomando cartas en el asunto para mejorar mi estilo de vida. Si yo tuviera el peso ideal, todo ese riesgo disminuye, no se quita. O sea, sigue siendo probable tener algún problema en el corazón, pero es mucho menos probable. O sea, si antes y ahorita en este momento tengo una probabilidad, vamos a poner un número cualquiera, de 30% de sufrir un infarto, si bajo mi índice de masa corporal y voy a mi peso ideal, voy a mi índice de masa corporal adecuado, pues entonces ese 30% va a bajar a 10%. Y de 30 a 10, pues 1000 veces me quedo con el 10% porque es mucho menor riesgo de presentar algún problema. Ahora, si yo, por ejemplo, no tengo un índice de sobrepeso, si estoy en obesidad, pues ese 30 pasa tal vez a ser 40. O una obesidad severa ya pasa a ser 60. O en una obesidad mórbida, que ya es muchísimo peso en el cuerpo adicional, pues entonces ese riesgo ya es tal vez un 70 o un 80%. En otras palabras, te va a ocasionar algún problema en el corazón. O sea, ya sin lugar a dudas vas a terminar con algún problema cardiovascular. Vas a tener problemas en el corazón, vas a tener problemas en las venas, vas a tener problemas en las arterias, te puede dar un infarto, te puede dar un derrame, etc. Esto ya es una explicación un poquito más precisa de qué es lo que está ocurriendo. Vamos a empezar diciendo que cuando yo tengo demasiada grasa, yo tengo muchísimos adipocitos. Los adipocitos son las células que están encargadas de guardar la grasa.
Entonces, cuando tengo mucha grasa, pues los adipocitos están trabajando muchísimo. Y como están trabajando muchísimo, empiezan a presentar cierto tipo de alteraciones muy importantes. Más adipocitos significa que voy a tener más tejido graso en el estómago, pero no el tejido graso en el estómago que se ve, no la lonjita, no la pancita, sino adentro de nuestro estómago vamos a tener mucho tejido graso que nos va a ocasionar muchas alteraciones. En principio de cuentas, vamos a disminuir una sustancia que se llama adiponectina. La adiponectina es una sustancia que le dice a nuestro cuerpo cómo reaccionar. Por ejemplo, si tenemos mucha adiponectina, nuestro músculo sabe que tenemos una reserva. Y entonces cuando dejamos de comer, la adiponectina le dice al músculo, no te preocupes, yo tengo reservas en forma de grasa. Pero cuando la grasa es demasiada, la adiponectina baja en su relación. ¿Qué significa? Hay muy poca adiponectina en relación a la cantidad de grasa que hay y entonces el músculo se confunde. Dice, tengo poquitas reservas y entonces yo no gasto la grasa. Si no gasto la grasa, pues en lugar de quemar la grasa, la sigo aumentando. Esto provoca a su vez una situación que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina significa, el músculo dice, no puedo usar la grasa, entonces tengo que usar por fuerza el azúcar, la glucosa, y al usar por fuerza la glucosa, pues entonces empiezo a agarrar glucosa de más, pero la llave que mete la glucosa en la célula es la insulina. Y entonces, como se mete demasiada glucosa, requiero mucha insulina. Y llega un punto en el que la insulina ya no es adecuada. Y entonces empieza a haber resistencia a la insulina que me va a llevar a generar diabetes mellitus. Por si fuera poco, nuestro hígado está haciendo de todo para quitar la grasa. Busca hacer de todo. Está chambeando todo lo que da para quitar la grasa, pero es insuficiente. Entonces, mi hígado se empieza a dañar. Y la grasa ya no está donde tiene que estar. Empieza a llegar a los vasos. Y como empieza a llegar a los vasos, se empieza a acumular en los vasos y es como si chocaran en el circuito. Se cierra uno de los carriles y la sangre fluye más lentamente. Y esto también me genera mucho riesgo cardiovascular. Esta imagen nos muestra lo que les estaba comentando. Llega la grasa, se deposita en el vaso y empieza a cerrar el vaso. Cada vez hay menos flujo. Este es nuestro circuito interior, tiene 3 carriles, pero porque la grasa está aquí, ya solamente hay un carril. Y por si fuera poco, viene aquí un eritrocito, choca y hace un coágulo. Y entonces este coágulo viene aquí, cierra aquí y ¡pum! Tengo un infarto. Bien, ya vimos todo lo malo que puede ocurrirse, vamos a ver cómo se puede prevenir. Se puede prevenir de manera muy sencilla, cambiando el estilo de vida. Hay cosas que puedo cambiar y hay cosas que no puedo cambiar. ¿Qué cosas puedo cambiar? Mi estilo de vida. Cómo me muevo, si estoy bajo mucho estrés, si fumo, si no fumo, si tengo hipertensión, mantenerla controlada. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay cosas que no puedo cambiar. No puedo cambiar si soy hombre, si soy mujer. Es más fácil que un hombre sufra de riesgo cardiovascular. No puedo cambiar si soy hombre, si soy mujer. Genéticamente hablando, sigo siendo hombre, sigo siendo mujer. La edad. A mayor edad, mayor riesgo. No me puedo hacer más joven. Por más que diga que tengo 15 años, nunca los voy a volver a tener. Entonces, eso no lo puedo cambiar. No puedo cambiar mi raza. El latino es muy lábil a enfermedades cardiovasculares. Eso no lo puedo cambiar. Ya nací latino, entonces tengo que cuidarme. La herencia, si mis padres tuvieron problemas cardiovasculares, eso ya no se los voy a poder quitar. Pero sí puedo quitar ciertas cosas. ¿Qué puedo hacer? Ejercicio. Algo muy importante de la actividad física o del ejercicio es que debe ser constante. La alimentación muy adecuada. Debo de comer bien, debo de comer sano, debo de comer lo que debemos comer. No hay vuelta de hoja, todo el mundo sabemos lo que no debemos comer. Todo el mundo sabemos que tomar refresco es malísimo, pero lo seguimos haciendo. Todo el mundo sabemos que comer garnachas en la esquina es malísimo y lo seguimos haciendo. También tenemos que evitar consumo de tabaco y alcohol, porque el tabaco y el alcohol de por sí tenemos afectado nuestro corazón. Este tipo de hábitos dañan nuestro corazón aún más, tenemos problemas. La actividad física. Hay que saber diferenciar actividad física de ejercicio, porque la actividad física es cualquier movimiento corporal
que realizan los músculos que va a gastar energía. ¿Esto qué implica? Vamos a suponerlo así. Si yo en este momento estoy sentado y me levanto, eso es actividad física. Le estoy exigiendo a mis músculos movimiento, pero eso no es ejercicio. Porque el ejercicio va a ser una actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado para mejorar o mantener uno o más componentes de la actitud física. ¿Esto qué implica? Vamos a suponerlo así. Si yo trabajo en una construcción, si yo soy albañil y todos los días realizo 3 horas de actividad física intensa, porque subo y bajo material, porque pongo una pared, eso no es hacer ejercicio. Porque eso es una actividad que yo tengo que realizar de manera laboral. Esa no la estoy pensando para mejorar mi salud. Vamos a poner otro ejemplo. Yo, que soy profesor, que subo y bajo escaleras todos los días, subir un piso de escaleras y bajar un piso de escaleras es una actividad que realizo diario. Eso no es ejercicio, porque yo no lo estoy pensando para mejorar mi salud. Lo estoy pensando como una función laboral. Por eso es muy importante, a pesar de que ustedes piensen, es que yo todos los días camino en mi trabajo 1 kilómetro. Eso no es ejercicio. Y es muy importante planificar el ejercicio para poder tener una adecuada salud. Otra cosa muy importante va a ser la alimentación adecuada. La alimentación adecuada va a ser aquella que permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del organismo. ¿Qué significa esto? Ni le doy de más, ni le doy de menos. Le doy justo lo que necesito. O sea, si necesita 100 calorías, 100 calorías de cero. No porque hoy se me antojó un helado y me echo otras 20 calorías. No. O sea, si necesito 100, le doy 100. Va a conservar o restablecer la salud. Esto significa, estoy sano, como sano, voy a seguir sano. Estoy enfermo y como sano, voy a empezar a mejorar mi salud. Va a disminuir el riesgo de padecer enfermedades como es el caso de la diabetes, de la presión alta o el riesgo cardiovascular. Va a asegurar la reproducción, la gestación y la lactancia. Esto significa, voy a asegurarme que todas mis características genéticas sean adecuadas para dárselas a mis hijos y que promueva un crecimiento y desarrollo óptimos, que pueda aumentar de talla, que pueda llegar a mi máxima altura, que pueda llegar a mi máximo desarrollo mental gracias a una adecuada alimentación. ¿Cómo debe ser la alimentación? Satisfactoria, debe de llenar, suficiente, completa, equilibrada, armónica, segura, adaptada, sostenible y accesible. O sea, debe de ser perfecta. Y no es tan difícil, insisto. Lo que tenemos que realizar, pues es lo que ya todo el mundo sabemos. Muchas frutas, muchas verduras, mucho líquido, mucho ejercicio y muy, muy poco de aquellos alimentos que son deliciosos, pero muy engordantes. No muchas grasas, no muchos carbohidratos, no mucho pan, no muchas tortillas, etc. Con los otros factores de riesgo, hay que disminuir el estrés, hay que mantenernos relajados, disminuir malos hábitos, disminuir cigarro, alcohol, controlar todas las enfermedades que sean posibles y esto nos va a ayudar a evitar riesgo cardiovascular. ¿Todo esto qué significa? Todos estamos en riesgo cardiovascular, sea 1%, sea 100%, todos tenemos riesgo de tener enfermedades del corazón. Podemos evitarlo mejorando nuestro estilo de vida, quitando muchos factores que sabemos que están mal, haciendo ejercicio, comiendo adecuadamente. Y el estilo de vida es la llave para la adecuada salud. O sea, es cierto, existen medicamentos que nos van a ayudar, pero ejercicio y dieta nos van a mejorar mucho en las cuestiones del riesgo cardiovascular. Esto es conocido desde hace mucho tiempo. Por esto, para finalizar, me permito una frase que dice: cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Ese es un proverbio ayurveda. Este es un pensamiento holístico que dice que somos un conjunto, somos una suma de todo. Bien. Pues muchísimas gracias, profesor. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Recuerden que pueden hacerlas llegar a través del chat para todas esas dudas que tengan en este momento. ¿Les quedó todo claro? Bueno, entonces vamos a pedirles de un favor, si nos pueden ayudar o apoyar con un sondeo en lo que vamos recibiendo las dudas que tengan al respecto del tema.
Que bueno, que es muy importante, ¿no? Porque aparte no nos cuidamos y a veces pensamos que por el hecho de ser jóvenes, a nosotros simplemente no nos va a pasar nada, ¿no? Decimos, no, yo para qué me cuido, yo todavía soy chavo, no lo necesito, pero ya vimos que no, incluso con los futbolistas, ¿no? El otro día yo estaba viendo varios videos sobre fútbol y pasaban todos los que han quedado, de hecho, en la cancha, ¿no? Y es sorprendente, tan jóvenes y simplemente a veces ya sean paros cardíacos, paros respiratorios y de la nada, que no podríamos decir que de la nada, ¿verdad? Bueno, Sí. en este caso específico, hay algo que les mencionaba dentro de la presentación, es que existen alteraciones anatómicas que nos pueden llevar a generar cierto tipo de lesiones. Entonces, en este caso, ese tipo de personas que tienen problemas en el corazón, de manera rápida, es por eso mismo. Es por el hecho de que tenemos cierto tipo de alteraciones que ya están, digamos, latentes y que lo único que hace falta es un pequeño empujón. Y con respecto a esto que mencionaban de la juventud y el estar sanos, pues es muy relativo. Yo, por ejemplo, no me considero una persona demasiado vieja, yo tengo 29 años de edad y yo soy hipertenso. O sea, yo tengo alteraciones y problemas de hipertensión debido a ciertos problemas anatómicos ya conocidos. Pues, lamentablemente, yo me tengo que cuidar muchísimo. Si a esto le sumo, por ejemplo, el hecho de que tengo sobrepeso, pues tengo obligatoriamente que cuidar. Y bueno, por ejemplo, la gente que ya nace con problemas de hipertensión desde nacimiento, siempre tienen que llevar un cierto... Sí, siempre se tiene que llevar un control. Básicamente, si nosotros sabemos que hay ciertas cosas que yo no puedo controlar, por ejemplo, vamos a suponer, el estrés. Si yo sé que el día de mañana tengo que hacer un examen muy, muy, muy importante, y ese examen no lo puedo cambiar. O sea, yo sé que ese examen de plano no lo puedo cambiar. Puedo cambiar todo lo demás. O sea, no puedo quitarme el estrés, pero puedo quitarme la mala alimentación. Puedo quitarme, por ejemplo, el problema en cuanto a la hipertensión. Puedo controlarme la hipertensión. Todo ese tipo de cosas es lo que nos va a llevar a una adecuada salud. Y si nosotros, por ejemplo, hay la posibilidad de que uno no nace con este problema, pero sí existe el riesgo que, por ejemplo, uno ya pueda padecer hipertensión posteriormente y nos tengamos que estar cuidando. ¿Eso puede ser debido a estrés solamente? ¿O? Existe una situación específica que se llama hipertensión reactiva. La hipertensión reactiva es cuando por algún motivo nuestro organismo nos eleva la presión para enfrentar alguna situación. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos caminando por la calle, vemos un carro que se aproxima a nosotros, nos va a atropellar. Ese carro va a provocar que mi cuerpo se ponga a la defensiva. Entonces me va a ayudar a defenderme, a evitarme morir. Sin embargo, hay ciertas personas que no ven el carro y aún así se estresan. En este momento, si yo dijera, imagínate un carro viniendo hacia ti. Hay ciertas personas que dicen, bueno, ya la imaginé, no pasa nada. Pero hay personas que creen venir el carro y entonces su corazón se acelera, se sube la presión y se mantiene arriba. Y ese tipo de personas, no solamente al imaginar el carro, ese tipo de personas cuando tú les dices, a ver, te voy a hacer examen, va para arriba. Y es algo que puedan controlar. Por ejemplo, yo he tenido, hay veces que conocemos gente que va a los estadios y se emocionan y o se desmayan o les pasa algo de la emoción, no lo pueden controlar. Sí se puede controlar, sí es controlable, pero como este tipo de procesos es un proceso más bien mental, lo que tenemos que controlar es el proceso mental. O sea, debemos de controlar el proceso de ansiedad. Vamos a suponer esta situación que me comentas de ir al estadio y de emocionarte por ver a tu futbolista favorito metiendo un gol. Bueno, pues entonces hay que aceptar que sí, que efectivamente metió el gol, pero que es tu futbolista favorito y que sabes que es tu futbolista favorito porque mete muchos goles. O sea, es común que meta gol. Entonces no te tienes que emocionar tanto cada vez que meta un gol. Tienes que decir, muy bien, qué bueno que metió el gol. Vamos a esperar el que sigue. Tratar de hacerlo lo más tranquilo. Hay una situación que le llamamos hipertensión de bata blanca.
La hipertensión de bata blanca es eso, hipertensión reactiva. Llegas con el médico te empieza a revisar y dices, ay, que no salga con la presión alta, te empiezas a tornar los dedos y te pones tan nervioso para que no salga la presión alta que te tomamos la presión y la traes alta. Y decimos, tienes la presión alta, pero es que yo nunca he tenido la presión alta. Bueno, aquí lo que ocurre es que el problema está ocurriendo porque estás muy nervioso, no porque realmente haya algún otro problema. Perfecto. Lo que tienes que controlar es tu mente, estás relajado. Ok, pues muchísimas gracias. Bueno, si no tenemos preguntas aquí en el auditorio, vamos a dar por terminada esta sesión. Les agradecemos a todos su presencia, esperemos que este webinar haya sido de su agrado. Agradecemos al doctor por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, la próxima semana festejamos el Día Mundial del Corazón, así que les pedimos que pues se puedan cuidar mucho y que siempre lo tengan en mente, ¿no? El estarnos cuidando y que es algo importante también para la gente de Unitec, hacerles llegar todo este tipo de conocimiento. ¿Algo con lo que quieras hablar, profesor? Bueno, pues actualmente en la Unitec tenemos muchos de este tipo de proyectos. O sea, muchas maneras de tratar de acercarnos a las personas, de tratar de apoyarlos en este tipo de dudas. Y pues ahora sí que hay que aprovechar que existen las diferentes carreras. Nutrición, se pueden acercar con los chicos que están estudiando nutrición, contactarse con ellos. Ahora sí que pedirles que les ayuden a ver una adecuada alimentación. Pueden ir a fisioterapia para ver lo que es el ejercicio adecuado. Pueden ir a enfermería para tratar de resolver algún tipo de sus dudas. Entonces, cualquier tipo de duda, igual con los profesores, estamos en su entera disposición. Cualquier duda que tengan, adelante, la pueden realizar y para eso estamos. Pues muchísimas gracias. El contacto se los vamos a compartir con la presentación que les va a llegar a sus correos electrónicos, o bien también lo pueden consultar en www.blogs.unitec.mx. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima.